Dios prometió a Israel la misma gracia que a Abraham. Veámoslo en Éxodo 19:5. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Por supuesto, este versículo ha sido traducido equívocamente por alguien que veía a través de los ojos del viejo pacto. No suena realmente del todo como la promesa de Dios a Israel. Suena más bien como lo que ellos deben obedecer y guardar. Sin embargo, la palabra hebrea shamar significa escuchar, como correctamente señala Robert Wieland. Por tanto, Dios les está pidiendo que escuchen. Ese es el problema que tenemos, no solo con los adultos, sino también con los jóvenes, ¿verdad? Conseguir que escuchen. Por eso la promesa es por un tiempo tan largo. Por ello es largo el peregrinaje en este mundo, porque el pueblo de Dios no está escuchando su voz. La otra palabra hebrea que clarifica esta frase es shamea, que significa estimar o valorar. Si escucháis mi voz y valoráis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro. Por tanto, Dios está pidiendo a Israel que presten atención, que escuchen su voz cuando Él les da su promesa. Dios les llama a estimar su pacto. ¿Estimáis su promesa de salvación? ¿La alimentáis en vuestro corazón? ¿Es así como vivís vuestro día a día? Yo os digo que encenderá vuestro corazón y lo traerá a vida. Y entonces tendréis algo que compartir con otros. Yo os digo que esto será en sí mismo una predicación, es un mensaje evangelístico y las iglesias revivirán como resultado de ello. Os ayudará a ver la Biblia y el espíritu de profecía como nunca lo hicisteis antes. Donde antes veíais libros del antiguo pacto, ahora veréis promesas del nuevo pacto, donde quiera que miréis. Por tanto, recibidlo en vuestro corazón y en vuestra mente. El pacto de Dios es el poder del Evangelio, y Cristo cambia la mente, pero Israel no entendió. Incluso aunque Dios les enseñó acerca de la cruz de Cristo en la Pascua y en el agua que emanó del Sinaí, ellos rehusaron ser crucificados con Cristo. Se dejaron llevar por la suficiencia propia, y contestaron todos a una sola voz en Éxodo 19:8. Todo lo que Jehová ha dicho, haremos. Y ese fue el viejo pacto. Ahora, haré una clarificación, y es que esa hubiera sido una buena respuesta si hubiera sido motivada por un espíritu de humildad, en total dependencia de Dios, quien hizo la promesa. Pero la mayoría de ellos no habló bajo ese tipo de motivación. Hablaron desde la confianza y la justicia propia. Dejemos eso claro. Cuando Dios dio los 10 mandamientos en el monte Sinaí, lo hizo con impresionante poder y magnificencia. La montaña humeaba como un volcán, había truenos y relámpagos. Cualquiera que cruzara el límite de la montaña caería muerto. Y esto era para impresionar en estos pecadores la grandeza del Evangelio de Cristo, que ellos y su justicia propia habían rechazado. Ved que no era para atemorizarlos, sino para enseñarles que carecían de poder para guardar la ley de Dios. Pero en su gran poder, que se les manifestaba, ellos recibirían la promesa de que serían capaces de guardar cada una de sus 10 promesas. Ellos podrían haber tenido en su corazón todos los mandamientos de Dios si, como Abraham, hubieran creído la promesa de Dios. Ellos veían la ley con terror porque la veían desde el punto de vista de un pecador, más que desde el punto de vista de un creyente. Porque si crees en Cristo, puedes mirar a esa montaña sin ningún temor. Pero si en lo que crees es en ti mismo, mirarás a esa montaña y no tendrás sino miedo y terror. Esa será la experiencia de ambos tipos de personas cuando Jesús venga por segunda vez. Será el mismo poder manifestado en el Calvario. Los que crean podrán mirar al Calvario y ver, en toda su grandeza, el amor de Dios por ellos. Pero los incrédulos mirarán al Calvario y no sentirán sino miedo, por el terremoto y los truenos y relámpagos que hay allí. Se trata del mismo poder. Pero la ley no puede liberarlos ni prometerles que puedan cumplirla. ¿Quién es el único que puede liberarlos de la condenación de la ley? Fijaos en el texto de Gálatas. Esa es la pregunta de Pablo. Entonces, ¿para qué existe la ley? Pablo dice, fue añadida a causa de las transgresiones, hasta que viniese la simiente, a quien fue hecha la promesa, y fue ordenada por medio de ángeles, en mano de un mediador. Y esta es una promesa preciosa y maravillosa. Pablo continúa explicando en Gálatas 3:20, y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. Dios es una de las partes, y nosotros somos la otra, y el mediador une ambas. El único que libera de la condenación de la ley es el mediador. ¿Y quién es el mediador? Cristo. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, 1 Timoteo 2:5. Así que la ley vino a Israel. ¿De la mano de quién? Cristo. De la mano de Cristo. Lo hubieran recibido de la mano de Cristo, habrían tenido todo el poder necesario. Y toda su justicia propia y su jactancia se habrían esfumado. Y habrían sido sustituidas por verdadera humildad y la fe de Jesús. La ley vino de la mano de un mediador.
Agradezcamos a Dios por ello. Sin un mediador, la ley no significa más que maldición, pecado, condenación y muerte. Pero la ley de Dios de la mano de un mediador es libertad, libertad. En Jesús, todos y cada uno de los 10 mandamientos de Dios son 10 promesas. No hay nada negativo en todo el lote. En Jesús, los mandamientos de Dios constituyen la perfecta ley de la libertad. La ley en tablas de piedra, para un incrédulo, no es ley de libertad. Pero Jesús sí es la perfecta ley de la libertad. Por tanto, la ley a un pecador le encierra bajo custodia en su pecado, y su única puerta hacia la libertad es Jesucristo. Él no va a falsear los libros y manipular las bases legales de la expiación. Jesús es el mediador entre dos partes, Dios y el pecador. En una disputa no resuelta donde las dos partes están estancadas en punto muerto, ambas buscan un mediador para arbitrar el conflicto. Así, Jesús media con Dios la resolución de nuestro problema de pecado. Como mediador de Dios, Jesús es Dios al 100%. Él mismo dio la ley, de modo que bajo ningún concepto falseará los libros. Jesús es el mediador perfecto porque además tomó nuestra carne humana pecaminosa. Él la tomó. Él tomó algo que no era suyo, toda nuestra susceptibilidad a la tentación. Él tomó eso y lo experimentó, y sufrió por ello, y fue tentado más allá de lo que nunca seremos nosotros. ¿Os imagináis experimentar todas las tentaciones posibles que han existido en el mundo desde el comienzo de la historia hasta su fin? Jesús las tuvo todas, en su mayor intensidad. Eso nos tumbaría a cualquiera de nosotros, ¿verdad? Cada uno de nosotros solo experimenta algunos tipos de tentaciones en toda su vida. Pero Jesús los experimentó todos, por eso Él no necesitó que nadie le dijese sobre el hombre, pues ya sabía lo que hay en todo hombre. Y Él sabe lo que hay en ti. Como pecador, ¿no te conforta eso? Él tiene el poder de levantarte y de salvarte, independientemente de en qué pecados te hayas incursionado en tu vida. Pues al que no conoció pecado, Dios lo hizo pecado. Ese es un texto muy poderoso. Dios lo hizo pecado. Y tan pronto como lo hizo pecado, quiere decir que Jesús estaba sujeto a mortalidad. Él se sujetó a sí mismo a muerte, y muerte de cruz. Por tanto, Él es un sumo sacerdote empático. Él conoce por lo que estamos pasando con el problema del pecado. Quien entienda que la ley fue abolida por la muerte de Cristo en la cruz, ha malentendido al apóstol Pablo. Y Pablo lo aclara en Gálatas 3:21. Dice ahí: luego, ¿es la ley contraria a las promesas de Dios? De ninguna manera. Por cierto, él dice lo mismo varias veces en la carta a los Romanos en los capítulos 6 y 7. Lo dice 4 veces. De ninguna manera. Sigue diciendo: porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. La ley forma parte de las promesas de Dios. Todas las promesas de Dios son sí en Cristo. Pero la ley fuera de la promesa de Dios en Cristo no puede dar vida. Para el pecador solo puede ser maldición y condenarlo a muerte. Nunca fue el propósito original de Dios escribir la ley en tablas de piedra. Él quería escribirlas en sus corazones en el poder de Cristo, para que tuvieran la justicia de la ley. Pero fuera de Cristo, la ley, por su propio poder, no puede traer justicia. Vemos aquí que justicia y vida son una sola cosa en Cristo. El apóstol nos proporciona entonces un resumen de lo que acaba de decirnos, mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Gálatas 3:22. No es nuestra fe, se trata de la fe de Jesús. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. El Evangelio está en total armonía con la ley de Dios y la fe de Jesús. Pablo continúa: pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. Entendemos aquí que la promesa de salvación de Dios fue dada a Cristo. Su fe en Dios triunfó sobre nuestro pecado, que Él tomó. Cuando oímos estas buenas noticias de la fe de Jesús y las albergamos, las puertas de nuestra prisión se abren como un resorte y somos libres como un pájaro. Wagner tenía un artículo titulado Libre como un pájaro. La ley solo puede confinarte en el pecado, pero cuando ves la promesa de Dios en Cristo, entonces pasas a tener la ley en Cristo, y las puertas de la prisión se abren, y echas a volar, como si fueras un pájaro. De modo que este texto habla de la experiencia en la vida de un cristiano de cualquier época. La venida de la fe no es aquí una referencia histórica al primer advenimiento de Jesús. Y esta fue la comprensión equivocada de algunos como Butler y Smith, que vieron esto a la luz de la ley ceremonial. Esto significaría que la gente se salvaría solo después de que Jesús hubiese venido a esta tierra. Esto haría de la salvación un mero accidente arbitrario en el tiempo.
La gente de antes de la cruz habría estado encerrada bajo la ley, mientras que después no estarían más bajo la ley y serían salvos en lote. Es obvio el absurdo de esta visión.